Bueno, lo primero que quise al iniciar esta charla fue llegar a acuerdos mínimos con el grupo porque no tenían esta dinámica de charla preestablecida. Entonces, hacer como unos acuerdos mínimos y no imponer yo los acuerdos que a mí me parecía importante tener, sino sugerirles a ellos cómo les gustaría que fuera la dinámica del espacio y en base a esa dinámica sugerir algunos puntos como para acotar o como para ampliar un poquito por qué y cómo. Porque yo sé cómo funciona la charla y ellos no necesariamente. Y la charla no funciona como una clase en la que yo le voy preguntando a cada uno su punto de vista, sino realmente tratando de que establezcan un diálogo entre ellos. Hagamos un acuerdo. ¿Qué se vale y qué no se vale en la sesión? ¿Qué proponen ustedes? A ver, somos varios y queremos platicar y todo el mundo quiere platicar. ¿Qué propones? La palabra de turno. Respetar la palabra de uno. ¿Qué significa respetar la palabra de uno? Que no nos interrumpamos. No sé, ¿qué se te ocurre a ti, Alexis? Prestar atención cuando esté hablando la otra persona. Ajá. Y si se te ocurre algo así de ¡no estoy de acuerdo! Puedes esperar mi turno para hablar. ¿Y cómo hacemos los turnos? Ok. Pero no ordenadamente o sí ordenadamente. Yo propondría, de todas maneras, que no sea 1, 2, 3, 4, 5 y que vayamos así, porque luego hasta acá ya nadie lo quiere oír porque ya todo el mundo dijo lo que también había pensado. Que en cualquier momento cualquiera pueda intervenir y decir, yo no estoy de acuerdo, yo pienso esto diferente. ¿Les parece bien? ¿Qué otro acuerdo les gustaría que tuviéramos hoy para conversar? Hacer preguntas que causen como... no sé, más, para que hagan más preguntas, o sea, Provocadoras. Ajá, provocadoras. Okay. Provocadoras. Introducir preguntas provocadoras. Ok. Y cualquiera que queramos. Pues sí, pues para poder que se desarrolle más esta, pues por así decirlo, charla o plática. Okay. Y para que se desarrolle en un ambiente, por así decirlo, sano y pues, okay. más amplio. Ok, bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Qué más se les antoja? Yo propongo algo más. El que quiere participa y el que no quiere no participa y nadie se siente obligado a participar. Participar, de todas maneras estamos participando, a lo mejor a manifestar un punto de vista. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Qué saben de Edgar Allan Poe? Cuéntenme. Tampoco, que fluya también. Bueno, una maestra nos platicó que tuvo una infancia muy fuerte porque me parece que sus papás murieron y que vivió con sus tíos, pero como que sus tíos no le demostraban mucho amor y afecto. Okay. Nació en Estados Unidos. Nació en Estados Unidos. Uh-huh. ¿A quién le gusta el fútbol americano? ¿Cómo se llama el equipo de Baltimore? ¿Y saben cómo se relaciona eso con Edgar Allan Poe? Él nació en Baltimore y uno de sus poemas más importantes se llama El Cuervo. ¿Lo conocía alguien, El Cuervo? ¿Nos platicas qué sabes del Cuervo? Pues yo no lo leí ni nada de eso, pero yo una vez, pues en un programa, Los Simpson, aparece como que el episodio y ahí aparece el cuervo, o sea, como que te hacen explicaciones de su poema. Cuando hablamos del autor y hablamos del movimiento literario, hablamos de la literatura fantástica para que ellos puedan también tener ya una base para la interpretación. Estás de alguna manera como contextualizando qué tipo de texto vas a leer, quién es el autor, de dónde viene, en qué contexto ha sido generada la obra, que finalmente son pautas importantes para interpretar. A mí hay algo que me gusta mucho de
de Edgar Allan Poe, y tiene que ver justamente con un tipo de cuento que es uno de mis géneros favoritos, que es la literatura fantástica. Y hablaremos un poquito de literatura fantástica. ¿Quién conoce literatura fantástica o qué entendemos por literatura fantástica? Si yo digo literatura fantástica, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Que no existe. Ok. Necesariamente. Más bien es que no existen las cosas que, Okay. por ejemplo, los personajes, algunos de los personajes de los que hablan. Okay. Es que justamente en la literatura fantástica tenemos todas estas posibilidades y estos ejemplos. Por ejemplo, hay un estudioso de literatura fantástica que se llama Tsevan Todorov y dice que, es más, por aquí lo tengo. En su estudio Introducción a la literatura fantástica, Todorov diferencia 3 categorías: lo maravilloso, lo insólito y lo fantástico. Lo insólito es, hay un fenómeno sobrenatural, es decir, si hay algo como común a las 3 grandes ramas, es que hay algo sobrenatural, pero en lo insólito, de repente, al final de la historia, se explica. ¿Alguien vio ya en Netflix la película de El Niño? ¿Tú como espectador sientes que el muñeco tiene algo sobrenatural? Ok. ¿Les echamos a perder la película a tus compañeros? Toda la película tiene esa sensación de sobrenatural, de que el muñeco tiene vida y que las cosas que le pasan a ella tienen que ver con eso. Pero luego resulta que hay otro ser, no se lo vamos a echar a perder completa, que habita en la casa. Entonces, se le llama lo insólito porque no se resuelve de una manera sobrenatural, sino que lo que tú piensas que es sobrenatural se explica por una situación que es congruente, digámoslo de alguna manera, con las leyes de nuestro mundo. Ese es lo insólito. Y luego Todorov habla de lo maravilloso. Lo maravilloso es, por ejemplo, Harry Potter, donde todo el mundo es mágico o todo el mundo es sobrenatural y todo responde a esas leyes sobrenaturales. Entonces, tú como espectador no te preguntas, ay, pero ¿cómo iba a haber una alfombra mágica? No era lógico, porque dentro de la lógica del mundo que estás leyendo, todo es congruente. Y lo que Todorov llama lo fantástico. Y a mí me encanta porque tú, lector, espectador, siempre te quedas como en el filo de la navaja y nunca acabas de saber si lo resuelves de una manera sobrenatural o lo resuelves de una manera, es decir, si es insólito y lo resuelves de una manera natural o no. Bueno, todo esto para decir dónde está Edgar Allan Poe, pero el cuento que les voy a leer, ya me dirán ustedes qué es. Después, bueno, viene la lectura en voz alta. Esta lectura en voz alta no fue interrumpida en ningún momento, pero también puede muchas veces interrumpirse cuando alguien quiere participar o alguien quiere hacer algún comentario o hay algún punto que no haya quedado claro y que quieran revisar de nuevo. No fue esta dinámica, pero es muy válida la posibilidad de romper la lectura en voz alta para aclarar puntos o para retomar o para leer otra vez un fragmento. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente
al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Después empieza la charla y, por ejemplo, algo que ocurrió fue que muchos de ellos se decantaron inmediatamente por manifestarse desde un punto de vista ético o moral sobre si es válido o no lo que hace el personaje. Podemos aquí hacer como una división. Hay una parte en la que estamos pensando éticamente en el asesinato, ¿no? Como ya lo manifestaron dos compañeros y dicen, no, en la vida real no aprobaríamos el asesinato de un viejo o nos sentimos conmovidos con el viejo. Aquí hay otro punto de vista. A mí me da igual. A ti te da igual. ¿Te da igual por el viejo o te da igual por el cuento? Por el asesinato, o sea, si alguien quiere matar, pues ya es cuestión suya. Yo pienso que, bueno, sí, de cierta manera ya pues lo mató, pero nosotros no supimos cómo era el viejo, bueno, si merecía vivir o si de verdad sí se merecía ese asesinato. No sé si estuvo bien o estuvo mal. Acá tenemos. Pero yo digo que está bien que odiemos a una persona, digo, no tanto para matarla, pero hay ciertos aspectos de algunas personas que te incomodan y por eso te caen mal. O sea, no es quizás su culpa que, no sé, por ejemplo, su aspecto te incomode. Yo como mediador tengo claro que este es un cuento de terror y que en el cuento de terror valen una serie de cosas que no necesariamente son válidas para la vida cotidiana. Yo trato entonces de usar ciertos detonadores que los lleven a ellos a una reflexión en cuanto a literatura fantástica. ¿Y el ambiente del cuento, cómo lo perciben? ¿Tenso? ¿En suspenso? ¿Les recordó algún cuento que conozcan, alguna otra historia? Se trata en el cuento, se trata de que imagines esa escena. Podría ser que esa sea igual que el gato negro. Aunque, pues, si así lo pensamos, creo que podría ser en todos sus cuentos o poesías. Y es muy descriptivo en la manera en que lo hace y es muy delicado como para ir diciendo qué va a ser cada cosa. O sea, es muy descriptivo la manera en que lo hace. A mí me parece que es un texto, efectivamente, como ellos destacaron, muy descriptivo y que es esa minuciosidad en las descripciones lo que genera el ambiente del cuento. Entonces quiero hablar sobre el ambiente del cuento y utilizo justamente un detalle que yo sé que es muy relevante y es el ojo. ¿Cómo vieron el ojo? ¿Se lo pudieron imaginar? ¿Quién nos cuenta la descripción del ojo que vio? Bueno, yo lo imaginé como color que tenía como líneas rojas y el contorno no era blanco, era como amarillento. ¿Como saltón? Un ojo saltón, amarillento, con venas rojas y con una catarata de viejo. Bien. Yo creo que su ojo era ciego. Un ojo ciego, velado por la catarata, ¿no? Ok. ¿De qué color? Bueno, yo me lo imaginé blanco. Totalmente así tapado, como clara de huevo. Ok. Cuando siento que se agota un poco eso, pienso, vamos a hablar un poco del estilo del autor. Como no da tiempo en una charla acotada, como en este caso, por las circunstancias, decido utilizar solamente una pauta que es el tipo de narrador. Y cómo usa el tipo de narrador, qué características nos da analizar un tipo de narración específica, en este caso un narrador en primera persona. ¿Les gusta el narrador en primera persona o les hubiera gustado que el cuento hubiera estado contado por un narrador? ¿Les gusta? Él nos está narrando lo que él vivió, pero nos deja como que el final abierto, ¿no? Bueno, lógicamente yo creo que lo que va a pasar es que lo arresten, pero ¿desde dónde está contando el cuento o cómo? ¿Desde dónde te lo imaginaste tú? Pues desde la prisión. No sé. ¿Desde una prisión? Okay. O desde un manicomio. A ver, vamos a Alexis, después Julio, Roberto y luego Cassandra.
Como dice mi compañera, ese tipo de narrador creo que se llama omnisciente, el cual es el que sabe lo que va a pasar y lo narra con sus propias palabras. Pues a mí me gusta más en primera persona, no solo en ese libro, sino en otros, porque a veces puedes saber los sentimientos del personaje, o por ejemplo en este casi puedes sentir su odio hacia el viejito, bueno, hacia su ojo, y pues como que te metes más en la historia. Y para redondear la conversación, hago la última pregunta que tiene que ver con la ideología que subyace en el texto. Cuando les pido que digan en una sola palabra, estoy tratando justamente de formar un campo semántico en el que podamos darnos cuenta de que hay un límite superior y hay un límite inferior, pero que todos estamos más o menos dentro de un campo semántico a la hora que interpretamos el texto. Una de las participantes dijo, todos podemos interpretar lo que queremos, y efectivamente así es, pero también es cierto que estamos acotados por la propia historia. Y dentro de ese campo semántico quedaron la locura, el odio, el rencor. Si yo les dijera, en una palabra, resume esta historia, solo una palabra, ¿cuál usarían? Locura. Locura. ¿Qué otra? Increíble. Homicidio. Minucioso. Sí, minucioso. Pero sería, ¿tú crees que lo que Edgar Allan Poe piensa cuando hace esta historia es lo que yo quiero que recuerden es que soy minucioso? ¿O qué más? Precavido. Precavido. Maquiavélico. Para ustedes, ¿cuál es como la raíz del cuento? Odio, aquí dicen es una historia de locura, es una historia de odio, es una historia de... Se vale repetir, ¿eh? Pues de odio, bueno, yo lo pienso que de odio y de locura de las dos. Pues. O sea, yo lo describiría como demencia. Demencia. Yo como venganza hacia lo que lo hace sentir el ojo. Ok. Podría ser tentación, tal vez el hombre al ver el ojo recordaba algo. Y es así como trato de cerrar la charla literaria para redondear de alguna manera los puntos de vista que se han ido manifestando. Pero todos coincidimos dentro de un universo en el que es una historia de odio, de rencor, de venganza, de desprecio, de locura, de alucinación, también podría ser. Entonces quedamos de todas maneras dentro de ciertos acuerdos en esta historia. ¿Les parece? Chicos, pues aquí terminamos nuestra sesión del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo su presencia y les pido un aplauso para todos antes de despedirnos.